escrita ni más ni menos que por Abel Zavala, que es justamente la persona que tengo aquí a mi lado. Muchas gracias, Abel, por venir. Y me quedó acá, todo me quedó del otro lado. Esta desprolijidad. Bien, gracias, Abel. Aquí tengo mis notas. Bueno, Abel Zavala nació en Urdapilleta, en Buenos Aires, Argentina, el 27 de noviembre de 1946. Es agrónomo nacional y se ha dedicado a la docencia, ha sido director de la Escuela de Agronomía, ¿no? De la Escuela Secundaria de Agronomía. Docente y director, fue director de Cultura de la Municipalidad de San Pedro entre los años 1991 y 1994, y de 2007 a 2010 fue el vicepresidente del Centro de Estudios Históricos de San Pedro. Es socio vitalicio de la Asociación Argentina de Escritores Tradicionalistas, académico titular de la Academia del Folclore de la provincia de Buenos Aires. Ha escrito muchos libros que para nosotros fueron muy importantes en el proceso de hacer este otro libro, porque bueno, nos dio una mirada de una persona que viene haciendo una investigación de hace muchísimos años, muy solvente, muy documentada. Nico siempre cuenta de la sorpresa que se llevó cuando conoció tu archivo sonoro. Tiene muchos registros realizados, un trabajo muy amplio, ¿no? Sus libros son el primero, Retoños del Tiempo, después Al son de rústica cuerda, el verso improvisado en el Río de la Plata, La décima popular en el Río de la Plata, publicado en el año 2013, Caminé con ellos en el año 2015 y su último libro, Voces perdurables, en el año 2020. Bueno, creo que no me olvidé de nada. La verdad que es un gusto, Abel, que estés acá con nosotros. Y hoy nos va a presentar una charla que se llama El arte de la payada. Y bueno, te dejo, Abel, me quedo acá a tu lado. La idea es que la charla va a durar un ratito y después vamos a abrir a preguntas. Muchas gracias a todos y todas por acompañarnos. Buenas tardes. Muchas gracias, Mario, por esta presentación generosa que a lo mejor crea muchas expectativas. Yo simplemente he sido un seguidor de los payadores, en eso sí, como dijo Mario, hace mucho tiempo. No vamos a hablar de años, pero habría que decir medio siglo, una década y un lustro más o menos. Sí, del año 55, 56, que vengo siguiendo a través de la radio los payadores. Ya dijo, nací en el 46, tenía 9 años, pero ya ahí ya era un aguerrido seguidor de los payadores. Y precisamente no me quiero extender mucho en saludos, simplemente quiero agradecer el espacio que siempre le brinda el museo al payador. No me quiero extender porque precisamente tengo la experiencia de haber sufrido mucho con los payadores, que en la radio hablaban y no cantaban. Claro, se hablaban en amigos que iban a tal lado, que iban a encontrarse con tal otro, y pasaba el programa. Y en esos tiempos, yo que quería a lo mejor aprender una canción, solamente la podía aprender cuando se las oía cantar, e iba anotando de a 1 o 2 versos. Pero no hablo por lo tanto, de los payadores actuales, de los payadores, los más ancianitos que andan en el ruedo ahora, todavía no habían salido al ruedo, en el año 50, 60. Por lo tanto, desde entonces he ido acopiando recuerdos. Después empecé a copiar material gráfico y sonoro desde hace 55 años en septiembre. Bueno, pero esto no es simplemente una referencia porque mencionó Mario. El hecho es simplemente haber escuchado mucho, haber escuchado por radio y después personalmente. Desde chico fui a visitar a los payadores a su casa, entablé una relación de amistad con muchos de ellos, entonces me interesaba mucho más el hombre que había detrás del artista. Yo quería saber si ese hombre era coherente con lo que cantaba. Y el nombre de la charla lo dio Mario. Me preguntó por teléfono, ¿qué te parece el título este? Y en verdad yo nunca había tratado el arte de la payada. En 37 años que hace que vengo dando charlas sobre el payador, conferencias ilustradas,
Nunca, con Emanuel hemos dado como 7 u 8 o más, con Curvelo también otro tanto, con Gerardo Lagos, con quien comencé hace 37 años, pero nunca había abordado el arte de la payada. Es decir, la parte artística de la payada. Yo había abordado historia, siempre se le podría haber llamado el arte de la payada, pero me interesó, cuando me dijo el arte de la payada, me interesó abordar ese aspecto, la faceta artística, que ha sido negada siempre. En general fue negada siempre, desde Platón en adelante, y en el Medioevo en particular, fue negada la condición de todas las artes orales. Y la poesía oral por debajo de ellas, y la poesía oral repentista, que es la que cultiva el payador, directamente la cenicienta de todas las artes orales. Por eso, en muchas charlas hemos tocado tangencialmente el tema sin haberlo desarrollado. Hoy voy a tratar de desarrollarlo y a ver si puedo dejar en claro por qué, de dónde viene el prejuicio literario contra una expresión oral. Precisamente por eso, porque se le han aplicado cartabones literarios a un arte oral. No debe ser solamente tenido en cuenta el texto, lo que dice una estrofa construida por un payador, sino el contexto de actuación. Y eso es lo que vamos a tratar de ver. Normalmente se ha negado que sea arte lo que antiguamente, ¿no? Desde el siglo XX en adelante, cambió la óptica. Pero se le ha negado la condición artística, primero porque, vamos a decirlo ya, el juicio respecto al arte del payador debe contemplar 3 aspectos. El arte del payador tiene una retórica específica, una gramática específica y una estética específica. Normalmente se toma solamente el aspecto estético desde la concepción, desde la definición de arte, que es producir algo que dé goce estético, que produzca belleza, que el producto sea bello y que deje en el oyente una sensación de placer. Tradicionalmente, el arte del payador, que tiene una progenie milenaria, los ancestros del payador hay que ubicarlos en la cultura grecorromana, por lo menos hasta donde los testimonios nos dan soporte, tenemos que encontrarlos ya con las épocas de Virgilio, los idilios de Teócrito, el certamen de Calcis, donde hay citas en bibliografía griega donde se habla del canto improvisado y además canto alterno, canto en diálogo, canto controvertido, canto en porfía, canto polémico, canto a 2 razones, como llaman los chilenos ahora. Por lo tanto, desde entonces, mejor dicho, entonces, el objetivo del arte no era tal, no era un arte, sino que era una función, una misión que tenían los portadores del acervo cultural de un pueblo, que eran los primitivos heraldos, los primitivos rapsodas, que iban llevando de ciudad en ciudad, de pago en pago, de pueblo en pueblo, iban llevando todo el producido de un pueblo, todos los bienes intangibles, historia, leyendas, su cosmovisión, sus creencias, su ciencia, su poesía, en una cultura ágrafa, una cultura filtrada. Todo lo que no se repetía se perdía. Por lo tanto, ellos fueron una especie de repositorios orales, que eso es algo que todavía el payador conserva, de todo el acervo cultural de su pueblo, y lo iban transmitiendo por medios no institucionales, en medios que en ese momento
eran los que tenían al alcance. Por lo tanto, el lenguaje del payador sigue teniendo en varios aspectos aquellos primitivos recursos mnemotécnicos, porque a medida que el corpus del patrimonio cultural de un pueblo iba aumentando, se necesitaba más memoria, más capacidad para albergar todo ese conocimiento y transmitirlo. Por lo tanto, la primitiva función fue la de difundir y acrecentar el patrimonio, siendo custodios de ese legado heredado. Desde el principio, los objetivos, por lo tanto, no fueron estéticos, sino que fueron más funcionales a esa necesidad, la de crónica y la de memoria. Fueron dos herramientas poderosas, posiblemente las más poderosas de la humanidad. Palabra y memoria fueron el reservorio, o fueron los recursos con los que aquellos transmisores iban llevando, iban manteniendo el legado heredado y lo iban haciendo conocer. El arte de la payada, entonces, tiene ese origen. Pero decía, en estos tiempos, desde el siglo XX, se produjo una revalorización del arte del payador, partiendo de los estudios de la composición de la Ilíada y la Odisea. Al quererse desentrañar los mecanismos que gobiernan la composición numérica, se encontraron los recursos de los que estoy hablando. Esos trabajos llevaron a revalorizar el canto improvisado que está presente en prácticamente todo el mundo. Hoy día no solamente se valora, sino que se estudia y se difunde el canto improvisado de todo Iberoamérica, que es lo que yo más conozco, y además se están dando en el mundo un interés especial. Además del estudio, hay muchas tesis doctorales que están empezando a versar sobre el tema. Simultáneamente, en los últimos tiempos, yo he estado en contacto con gente que estaba trabajando en esto, como la doctora Carballo en Chile, Rodríguez, no recuerdo el apellido ahora, en México, otra mujer colombiana en Alemania, pero entre tanto, traje acá, para que se vea el interés que despierta esto, que hace que en distintas partes del mundo hay estudiantes de doctorado que han encarado esto como motivo de sus tesis. Por ejemplo, tengo acá a Alberto del Campo Tejedor en España, una tesis sobre trovadores de repente. Y esto es más reciente, esto es en España, en Valladolid. Matías Isabella, que anduvo por aquí, por Argentina, y que trabajó con los payadores argentinos, con todos los payadores argentinos y uruguayos, publicó y se doctoró con una tesis que es Lo que la rima desvela, desafío y solidaridad de la payada rioplatense, un estudio de su práctica profesional en la provincia de Buenos Aires. Dos tesis doctorales que hablan de la importancia que el mundo académico le está brindando al canto del payador. También en Argentina, la payadora Araceli Argüello, que recibió la licenciatura de literatura,
Su tesis de licenciatura fue Antecedentes literarios y métricos de la Sextina Hernandiana, y ahora acaba de ser becada para encarar la tesis de doctorado que se llamará El payador primitivo y moderno en la obra de Gabino Ezeiza, José Bettinotti y Nemesio Trejo. Es decir, en el caso personal me siento muy gratificado porque encuentro que gente joven, como en el caso de Nicolás y de Mario aquí, y los que están nombrando, están profundizando estudios que en otros tiempos fueron bastante difíciles de poder lograr, porque hasta recuerdo que cuando empezamos hace 50 años en esto, era hasta muy difícil conseguir una fotografía. La mayoría de las familias habían tenido la experiencia de prestar el material y no haberlo recuperado, porque había que a la foto sacarle una copia, hoy día se levanta en el momento. Es muy distinto, son muy distintos los medios de trabajo, los métodos y los medios con que se cuentan. Y respecto a la gente nueva, pero que pinta lo que es el payador, lo que es el improvisador en el mundo, yo he traído algo acá que se me ocurrió la semana pasada cuando aquí les preguntaron a Curbelo, a cada uno de los payadores, ¿no? A Susana, a Emanuel, a David, a Pablo, cómo habían comenzado. Entonces yo empecé a pensar cómo en distintos orígenes siempre hay un motivo, y pensé en Geray Rodríguez. No sé si alguien ha escuchado hablar de Geray Rodríguez Quintana o lo ha visto. Dirigió Tenderete allá por el año 2010 más o menos, y es un improvisador de los máximos que existen en el mundo iberoamericano. Aquí hay una décima donde dice: yo quise ser verseador, hablando de qué despertó en cada uno la vocación. Yo quise ser verseador desde que iba a guardar cabras y escuché decir palabras rimadas a su pastor. Quise ser continuador humilde de su humildad. Esa es los primeros 6 versos. Y remata con algo que es una invocación ferviente a no perder el contacto con la tradición. Los que hoy tienen esa edad y los que están por nacer, pienso debieran tener la misma oportunidad. Es decir, ese contacto con la vivencia plena de la tradición en un medio como en el que él se crió, yendo a pastorear las cabras. Pero hoy día, repito la décima porque la interrumpí para explicar. Yo quise ser verseador desde que iba a guardar cabras y escuché decir palabras rimadas a su pastor. Quise ser continuador humilde de su humildad. Los que hoy tienen esa edad y los que están por nacer, pienso debieran tener la misma oportunidad. Pero ese niño que pastoreaba cabras, hoy día es doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y es docente de literatura allí mismo. Y no solamente eso, sino que desde el 2 de marzo de 2018, es miembro de la Academia de Letras de Canarias. Y quiero traer para compartir lo que expresó en el discurso de ingreso a la Academia Canaria de la Lengua. Empieza en verso: y por eso estoy aquí, por aquellos que sembraron palabras en la memoria de un muchacho de Artenara que soñó con ser poetas de los que inventan y cantan, oyendo hablar de poesías en aquellas tardes largas a muchos que no sabían leer ni escribir palabras, pero escuchaban, decían, recordaban o inventaban palabras que iban con ellos cuando cuidaban las cabras, cuando trillaban el trigo, cuando plantaban las papas, cuando desgranaban mieses o cuando un amor rondaba. Este discurso, y sigue en prosa,
Este discurso, queridos todos, aunque a mí me toque dar la cara y la palabra por él, no es solamente mío. Pretende ser, con toda esa humildad anunciada, pero con toda la pasión de la que soy capaz, palabra compartida, confesión coral, la inmensa gratitud de un profesor de literatura que cuando era pequeño no quería ser otra cosa que arriero de los que pasaban la vida en el camino, trayendo o llevando. Quizá, aunque esto no me toque decirlo a mí, conseguí mi propósito. Hoy llevo y traigo palabras que, como las reses del arriero, no me pertenecen más que transitoriamente y que solo tendrán sentido si salen de donde deben salir y llegan a donde deben llegar. Solo tendrán sentido si salen de donde deben salir y llegan donde quieren llegar. A esas palabras que heredé en mi barranco encomendé mi suerte, y ellas, generosas y sabias, aunque me han señalado el camino que creía el más oportuno para mí, no el más sencillo, sino el más rápido, no el más sencillo ni el más rápido, sino el más apasionante. Bueno, lo he traído a colación porque pienso que es lo que ocurre en la mayoría de los, en todos los payadores, trovadores, esa identificación con el origen. Allí está la fuente que alimenta su canto. Esto lo espero al escuchar la pregunta que hicieron a cada uno de los payadores. Vamos entonces entrando a la parte más sentida, como decía Pedro, el arte del payador. El arte del payador es sencillo, sencillamente explicado, sencillo de explicar diciendo que es quien improvisa en verso, que enuncia un mensaje fraccionado en versos de distinta métrica, ¿no? Distinta forma estrófica. Ya hablamos de la filiación y del origen primitivo que tuvo. Cuando ese origen primitivo se comenzó a desfuncionalizar, es decir, empezó a no ser necesario porque las tecnologías de la palabra, llámese primero caligrafía, después imprenta, empezó a difundir el conocimiento de otra manera, fue necesario, ya no fue tan necesario el canto del aeda, del juglar, de aquellos portadores de la cultura de los pueblos. Por lo tanto, se refuncionalizaron empezando a actuar en las cortes, primero las cortes feudales, después las cortes regias. En el medioevo son famosas en las cortes del rey sabio, de Alfonso X y de Juan II particularmente, en aquellas cortes fastuosas, donde con mucho tiempo disponible los juegos de ingenio eran un pasatiempo favorito de los monarcas y se rodeaban de gente capacitada para ello. Por lo tanto, allí tuvieron su bonanza, diríamos, porque tuvieron un buen pasar los cantores de aquel tiempo, que eran aquellos juglares errantes. Y desde allí es importante citar esto porque se va perfilando la idiosincrasia del payador. O mejor dicho, se va delineando, moldeando el perfil del payador, trashumante y libre. El juglar iba, a lo mejor, de las cortes algunos, pero otros iban de plazas a mesones, a ventas, a lugares donde tenían que actuar para ganar el sustento, pero siempre dueños de su canto, libres. Por lo tanto, allí se va delineando ese perfil de muchos improvisadores de muchas nacionalidades que luego confluyen en España, donde se da un acarreo cultural formidable, y ese producto es el que llega a España. Ya estaba la recuesta medieval, estaba la retesía, la picailla, que eran todas formas de
darse pullas o darse grita o echarse pullas, que eran muchos de esos cantos utilizados en los lugares de trabajo, donde era muy frecuente hablar en verso y echarse chanzas graciosas a veces hirientes, pero estaba ese contrapunto, a veces jocoso y a veces de escarnio, y eso fue lo que llegó a América. Ese fue el payador primitivo de América, el que se formó aquí con esos materiales que traían, que muchos eran, como al principio fue también el canto del payador acá, mucho era ya conocido de memoria y parte improvisada, como había sido en los primitivos aedas, juglares, rapsodas, que iban repitiendo esos cantos y donde fallaba la memoria o donde tenían que agregar algo, improvisaban. Aquí ocurrió lo mismo. En América rebrotó el canto espontáneo en prácticamente toda América. Después adquirió en cada lugar las músicas características. Pero, ¿de dónde se nutrían? Primero, del romancero, que eran los romances, desprendimiento de los antiguos poemas de gesta. Fragmentos desgajados de los poemas que eran traídos y recitados y recompuestos y adaptados a las nuevas realidades de un nuevo mundo, ¿no? Ese payador primitivo, vamos a tratar de ir rápido, vamos a dejar la voz a Sarmiento, que los conoció y lo describe, dice: la poesía original del cantor es pesada, monótona e irregular cuando se abandona la inspiración del momento. Parece ser el improvisador napolitano desarreglado, prosaico de ordinario, elevándose a la altura poética por momentos para caer de nuevo al recitado insípido y casi sin versificación. Es decir, no había ahí pretensiones artísticas ni de perfeccionamiento. Había una necesidad de transmitir y de entretener los lugares de campamento, de las ruedas, ¿no? Y seguía diciendo Sarmiento: el cantor está haciendo candorosamente el mismo trabajo de crónica, biografía que el bardo de la Edad Media, y sus versos serán recogidos más tarde como los documentos y datos en que habría de apoyarse el historiador futuro si a su lado no estuviera una sociedad culta con superior inteligencia de los acontecimientos que la que el infeliz despliega en sus rapsodias ingenuas. Es decir, ese fue el payador primitivo que se convirtió en artista gracias a Gavino Ezeiza. Por eso es importante en este mes del payador traer a la memoria el payador artista, el payador que era ese que Sarmiento pintó, era el que existía, el payador diletante, el payador que lo hacía por afición, como decían ellos, por necesidad de entretener a una rueda, no por necesidad económica. Gavino Ezeiza lo llevó al escenario, lo llevó al teatro, lo llevó al cine, lo llevó a los circos, lo llevó ante sociedades urbanas, por lo que demandó que el payador debiera depurar sus instrumentos expresivos, su vocabulario, la perfección de sus estrofas, la música, nuevas melodías, nuevas estrofas, nuevo vocabulario para un mundo urbano que le iba a demandar más conocimiento y al que iba a tener que adaptarse, porque es muy notorio, especialmente sigue siendo, pero era muy notorio la diferencia de la jerga gauchesca a la jerga urbana. Por lo tanto, debía también adaptarse. Por lo tanto, llevar al payador a la categoría de artista fue una gran jugada de Gavino Ezeiza, fue un gran riesgo que corrió. Fue un avanzado en
en su época y que felizmente fue seguido, y el payador conquistó un espacio, particularmente urbano, donde no existía. No sé si quería intervenir en algo, para no hacerlo tan monótono. Perdón, le hago una pregunta, señor. Era Jorge mi nombre. Si lo consideraba como una transgresión, ¿no?, a la payada, porque es como que tocaba cierto tipo de sensibilidad a otras personas que no tenían que se publicase ciertos actos, ¿puede ser? No terminé de entender. Digo que se consideraban como transgresores porque sensibilizaban a los demás y hacían cierto ruido a las personas que lo escuchaban, entonces como que lo tenían como prohibido. Sí, bueno, esto ocurría cuando ha sido un problema de urbanidad, de muchos lugares, las bullas con guitarra que eran castigadas, creo que indistintamente de payadores de otro origen, también bullas de negros en Capital, es decir, gente que se quejaba, como también hoy día ocurre, ¿no?, que tenemos un boliche cerca y nos quejamos. Pero en su ambiente era valorado y respetado el payador. Por lo tanto, pienso que esto debe ser referido a lugares cuando el canto interfería.